Bienvenido a Conciencia Económica, un espacio diseñado para compartir de forma sencilla y práctica cómo la economía influye en tu vida diaria. Y más importante aún, cómo puedes usar ese conocimiento para tomar mejores decisiones y mejorar tu bienestar. ¡Iniciamos! Buenas noches, mi nombre es Mario López Salguero y bienvenidos a un programa de Conciencia Económica. El día de hoy no me encuentro solo, vengo con mi compañero y amigo César Tánchez. Es un verdadero gusto, estimados amigos. Gracias, Mario, por la introducción y a usted principalmente por tomarse el tiempo de estar aquí con nosotros en este espacio de Conciencia Económica, donde procuramos tener ese tipo de temas que a veces escuchamos pero no comprendemos y mucho menos cómo estos nos afectan en nuestra vida cotidiana. Y hoy no es la excepción, porque hoy vamos a conversar sobre un tema que tiene unas siglas que no se entienden mucho, que es CBDC, que es un CBDC, y cuál es su diferencia con lo que se llama con unas stablecoins o lo que son monedas estables. Hoy vamos a definir qué es eso que normalmente nos genera algo extraño, pero hoy vamos a tratarlo de definir y para que usted vea que sí, eso no es solo para los tecnológicos y eso no es solo para los economistas, es algo que sí nos puede afectar en nuestra vida cotidiana y hoy, o beneficiar también. Y hoy es de lo que vamos a conversar el día de hoy, Mario. Así es, para lo que ustedes no entendieron las siglas, pues básicamente lo que vamos a hablar es lo que llaman el dinero digital, que es donde nosotros estamos hablando. Central, de un banco central. Sí, ahorita iba a acabar, entonces vamos a hablar de cómo el dinero generado fiat, que es, ustedes escucharon esa frase, pero cómo el dinero que es regulado por un gobierno, un estado, una banca central, se digitaliza y qué implicaciones tiene eso. Pero también qué es la diferencia entre lo que le llaman a las monedas, que son las criptomonedas, que están amarradas uno a uno con ese dinero. Pero para poder empezar a hablar del tema, ¿qué tal si empezamos con una de nuestras historias que lo trae a ser lo más esencial de qué vamos a hablar el día de hoy? De hecho, hoy no va a ser una historia ficticia, hoy vamos a contarle una historia real, porque esto ya está sucediendo, ya se están comenzando a hacer ensayos en el mundo y vale la pena estar preparado. De hecho, se lo comento, en el 2019, es decir, poco tiempo atrás, China empezó a probar lo que es el yuan digital. Es decir, la moneda de China es el yuan y comenzaron a manejar el yuan digital, o como se le conoce, el ECNI, por sus siglas, en el cual utilizaron la ciudad de Shenzhen para poder controlar cómo se gastaba el dinero en esa ciudad específica. Por ejemplo, en el 2020, estamos hablando de inicio en el 2019, y en el 2020 el gobierno dio vales en moneda digital, pero que tenían caducidad. Es decir, que obligaban a que las personas no guardaran, no ahorraran, sino tenían que gastarlos con una fecha límite de uso. Esto, de alguna forma, ellos querían probar cómo podían, de alguna forma, al tener un dinero digital, también tener el switch de decir gástelo o puede gastarlo hasta este tiempo, o puede gastarlo en alimentos pero no lo puede gastar en alcohol, o puede hacer A pero no puede hacer B. Y esas restricciones temporales ilimitadas a esta ciudad de Shenzhen se comenzaron a realizar, incluso con los ahorros. Te vamos a permitir que lo ahorres, pero hasta cierto periodo de tiempo, y si no utilizaste ese dinero, lo perdiste. Entonces, imagínense cómo hay que tener cuidado, que a veces solo pensamos que es, en lugar de tener el quetzal o el dólar digital, es tener el quetzal físico, es tener el quetzal o dólar digital, pero no es la misma cosa. Tenemos que tener cuidado y de eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Así que ustedes quisieran estar pendientes de qué significa que se genere, y te lo voy a ampliar un poquito, este quetzal o dólar digital también implica que está siendo restringido, limitado o delimitado por lo que son las políticas monetarias de cada uno de estos países. También vamos a hablar de qué es la diferencia de esto, que es hablemos que una moneda digital bajo un estándar de tecnología de criptomonedas versus lo que llaman una criptomoneda estable, que es la que está pegada al valor. Entonces, si ya nos confundimos un poquito, qué bueno, porque eso significa que le vamos a crear curiosidad. Pero hablemos, César, primero vamos a hablar, y tal vez voy a decirles por qué esto es tan importante, es porque esto es uno de los temas que se está generando mucha discusión en los grupos económicos a más alto nivel en todo el mundo. Y por ende, estamos nosotros interesados que usted lo escuche antes para que usted pueda crear su propia conciencia económica. César, hablemos específicamente ahorita
de qué es un stablecoin y después vamos a hablar qué es este tema del CBDC y después vamos a tratar de encontrar en qué nos beneficia o en qué puede ser que nos afecte. El CBDC básicamente, solo para que usted lo tenga, porque vamos a mencionar las siglas para no tenerlo que estar aclarando cada vez que lo mencionemos, es una moneda emitida por un banco central digital. Eso es básicamente, cada vez que mencionemos CBDC, eso es lo que usted tiene que saber de lo que estamos hablando. Y cada vez que hablemos de stablecoins, vamos a hablar de una criptomoneda, la cual está diseñada para mantener un valor estable, que ese normalmente está anclado hacia o pegado hacia una moneda fiat, normalmente los dólares. Es decir, que no es como Bitcoin que va a subir y bajar de precio, sino que un stablecoin va a ser equivalente a $1. Y esa va a ser la similitud que tiene. Esto de alguna forma lo que hace es, y ya le vamos a ir diciendo por qué es muy valioso para determinado tipo de economías, pero aunque parecen lo mismo, son dos cosas totalmente diferentes. Los stablecoins más famosos que hay es uno que se llama Tether. De hecho, solo para ponerle en referencia, Tether va a poner sus oficinas centrales en El Salvador, en el cual, solo para que usted tenga una referencia, ya lo mencionamos en alguna oportunidad antes, Tether, su market cap, o como se llama, su capitalización de mercado, es más grande que todo el Producto Interno Bruto de El Salvador, solo para que usted tenga una referencia de que no es un juguete que están haciendo ayer, sino que son capitales muy interesantes, que es Tether, que es USDT, son sus iniciales, o también lo que es el USDC, que es otra de estas stablecoins más famosas. César acaba de mencionar bastante tecnología que es muy innovadora. Voy a agarrar este ejemplo y lo vamos a llevar hacia el pasado. Si ustedes quieren, primero que todo, para que sepan la gran diferencia, es que el dólar digital, que es el que estamos mencionando, ese es como que usted simplemente hubiera digitalizado el dólar, pero sigue siendo las políticas y emitido y generado por el gobierno. Un stablecoin es como que usted, se recuerdan en las fincas, César, que en el pasado cada finca generaba su propia moneda. Por eso que en el pasado Guatemala existían monedas diferentes de diferentes fincas. Imagínense que esta moneda que está generando, porque el stablecoin, la diferencia es que es una moneda generada por una empresa privada. Y esa empresa privada está generando su moneda. La única diferencia es que lo está amarrando a que valga lo mismo que un quetzal o un dólar. Así ustedes pueden saber, uno se genera por el gobierno, otra se genera por empresas, aunque ambas tengan la misma valorización basado a cómo se pega una moneda fiat como el dólar. Entonces, ese es un ejemplo tal vez un poco más práctico de cómo poder ver estas dos monedas. Sigue confundido, no se preocupe. Nuestra idea es que logremos poco a poco darle la consistencia necesaria. Pero ambas tecnologías ya vienen. Eso es lo importante. Esto ya está pasando en el mundo y puede ser que venga a Guatemala antes. Sí, estamos viendo que ya se está probando en China. Y lo que son los stablecoins como Tether es una empresa, ya le dije, mucho más grande que todo el Producto Interno Bruto de El Salvador. Es decir, no es algo que a ver cuándo pasa. Ya está sucediendo y posiblemente nosotros no nos hemos dado... Que lo que nos gusta en Conciencia Económica, brindarles, antes de que este vuelva un tema para nosotros, la conciencia de poder decir, esto ya es una economía descentralizada que viene a afectarnos. De hecho, esto, Mario, podría parecer todavía así, pero a ver cuándo. De hecho, ya Estados Unidos, a través de lo que le denominó el presidente Donald Trump el Genius Act, que así le puso de nombre a esta orden ejecutiva, que básicamente decía es la guía para hacer más grande la innovación no bancaria y unificar la supervisión. Eso es lo que significa en español la traducción de la palabra Genius, que es un acrónimo, en la cual en julio del 2025 se establece un marco regulatorio un marco regulatorio integral, para regir o supervisar las stablecoins, definiendo cómo pueden ser emitidas, cómo van a ser supervisadas y sobre todo asegurando la estabilidad para fomentar la innovación en todo lo que son las finanzas digitales. Tiene unas características que son impresionantes, pero ojo, antes de que Mario nos comente un poco esas características que son claves, eso ya es una realidad. Ya está firmado. Y está en Estados Unidos, no lo estoy diciendo, pues El Salvador, que hace prueba y error, y siempre en Guatemala lo vemos con cariño, pero lo vemos como el hermanito menor. No, en Estados Unidos, la economía financiera más grande del mundo. Entonces, hay que ponerle cuidado. ¿Qué te parece, Mario, si contamos un poco? Porque esta ley, de alguna forma, nos abre
los ojos de ver la importancia de conocer esta diferenciación de ambos conceptos. Ahora, quiero solo hacer un pequeño preámbulo, ahorita vamos a ver las características, pero César, una de las cosas que ha investigado, que es sumamente interesante de esta ley que firmó el presidente Trump, es que él está haciendo la misma estrategia que lo que se usó con todo el Medio Oriente cuando se sacó el petrodólar. Que el petrodólar básicamente lo que hacía es que decía de que todas las transacciones que se iban a hacer del petróleo se hiciera a través de dólares. ¿Por qué es importante esto? Porque lo que está generando es, primero, el poderío económico del dólar versus otras monedas, y segundo, le da un poder político también a Estados Unidos de que si en algún momento hay unas restricciones puedan limitar el acceso a dichas monedas o al dólar en cualquier otro país. Ahora veámoslo esto con los stablecoins. Lo que quieren ellos es promover que sea esta tecnología el desarrollo de todo el modelo económico descentralizado, pero ellos siempre teniendo el dólar como el soporte. Entonces es bien interesante porque aunque ahorita vamos a hablar de las características de cómo se produce, realmente esto es un modelo de protección económico y político para Estados Unidos. Y voy a ampliar eso en lo que vos comenzás a compartir de estas características de esta ley Genius, es lo que vos mencionabas. Hoy día, como ya hablamos, estas stablecoins son generadas por empresa privada. Y al ser empresa privada, significa que el gobierno no tiene una mayor injerencia sobre las mismas. Es decir, la empresa privada pone las leyes o las formas de operar como mejor consideren, y eso era algo que Estados Unidos estaba perdiendo de alguna forma con esto del BRICS, de comenzar a ver los países cómo se desligaban de Estados Unidos más que del dólar. Entonces, a través de este stablecoin me parece una jugada maestra de parte de este gobierno en turno de Estados Unidos, en el cual están retomando el poder del dólar a través de las stablecoins bajo este marco legal que están generando. Y solo, no voy a entrar a ese, sería un tema que sería interesante que hagamos en un programa, pero inclusive, si ustedes se imaginan, está ahora pegando el gobierno de Estados Unidos el dólar a todas estas transacciones de una nueva economía, y aún así, adicionalmente, están invirtiendo en las empresas de tecnología, como fue la inversión en Intel de Estados Unidos. ¿Será que aquí hay un ecosistema que se está generando donde van a recuperar el poderío económico y político de Estados Unidos a través de la inversión en empresas y en tecnologías que ellos controlan? De hecho, estás mencionando ese tema, sería emocionante. ¿Debería el gobierno ser socio de la iniciativa privada? Que en Estados Unidos ese tema de Intel está siendo muy controversial. Mucho ruido, sí. Porque también dice Estados Unidos, yo no tengo por qué darle a Intel un servicio o darle una No le tengo que regalar dinero. Yo lo que voy a hacer es ser partícipe como accionista porque estoy poniendo capital. El tema es cómo va a ser la injerencia de una empresa, perdón, de una institución pública a una empresa privada. Pero bueno, ese va a ser tema para otro programa. Entonces hablemos de cómo es que se hizo esta ley de Genius o qué es lo que significaba. Lo que ellos decían es, mire, ustedes, como recuerden en las fincas, esa es la forma más fácil. Ustedes quieren emitir un papelito que diga que es el equivalente a $1, perfecto. Lo pueden emitir con una condición. Ustedes tienen que tener en su tesorería como mínimo $1 real, ya sea en su depositado por cada uno de las monedas estables que ustedes están generando. ¿Ah? O bono del tesoro. Tienen dos opciones. Bono del tesoro. Dólar o dólar bono físico. del tesoro. Así es. Entonces, ¿y el bono del tesoro qué es? Es invertir en el gobierno. Así que, entonces ahí ¿será que la empresa privada debería invertir en el gobierno a través de los bonos del tesoro o el gobierno debería invertir en la empresa privada? Es súper interesante. Entonces, imagine usted hoy día, porque hicimos la investigación, el encaje bancario en Guatemala en la banca es del 14.6%. Es decir, lo que los bancos deben de tener como reserva depositada en efectivo en el Banco de Guatemala para poder solventar algún inconveniente. En el caso de las stablecoins es el 100%. Es decir, si yo digo que tengo un stablecoin de $1, significa que yo tengo depositado ese dólar en efectivo o lo tengo en bonos del Tesoro de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? Porque usted puede decir, pero es lo mismo que un dólar digital. No, oiga bien esto. Si hoy en un país, imagínese un país, pueda poner China, que son rivales con Estados Unidos en todo lo que hacen. China le interesaría más un stablecoin que una moneda digital de un banco central norteamericano. ¿Por qué? Porque es una empresa privada. Es una empresa privada, yo voy a obtener los dólares que necesito para lo que yo quiero hacer, pero no se lo estoy dando al presidente de turno de Estados Unidos. Yo estoy teniendo acceso a dólares, pero dólares a una empresa privada. Siempre y cuando el gobierno no invierta en esa empresa privada, pero estos otros son... No ha llegado ahí, hasta este momento está ahí, hasta este momento está ahí.
Entonces, ese es algo bien interesante. Ojo, cuando digo encaje bancario no significa que solo el 14%, 14.6% tengan de garantía sobre el dinero que usted ha depositado. No estoy diciendo eso. En efectivo depositado en el Banco de Guatemala. La diferencia la deben de tener, pero no necesariamente en efectivo. Pueden tener en activos, en bonos de gobierno, en muchas otras cosas que se le llaman medium de liquidez. O sea, no son 100% líquidas, pero son buenos instrumentos de inversión. Es muy diferente a tenerlo 100% en efectivo, 100% líquido, lo cual ya empieza a haber... efectivo, 100% garantía, si quieres verlo de una forma sencilla. Sí. Garantía inmediata, porque tampoco... Es que son bonos del tesoro de corto plazo, ni siquiera son a largo plazo. Pueden liquidar en cualquier momento. ¿Verdad? Entonces hablamos, la característica uno de esta ley es que por cada uno de los billetes que emitías en tu finca, que quieres que diga que hay un quetzal, tienes que tener un quetzal, o en efectivo o en bono. Y la segunda es lo obvio. Todas estas empresas se tienen que pasar por las auditorías y regulaciones que el gobierno defina para poder ustedes estar activos. Entonces, como cualquier tipo de certificación de cualquier entidad financiera que entre en nuestro país. Es el mismo concepto. Pero le voy a poner un ejemplo. Antes de esta ley, por ejemplo, esta empresa Tether decía que tenía, yo qué sé, $1 trillón en stablecoins. Y ellos juraban de que tienen el trillón depositado en algún lugar. ¿Dónde? A saber. Puede ser que sí, puede ser que no. A través de esta ley, dice, no va a ser así. Yo tengo que ver de que si dices que tienes $1 trillón en stablecoin, ese $1 trillón está genuinamente depositado en cualquiera de los rubros. Auditado y regulado y supervisado por las entidades del gobierno. Entonces es una mezcla muy bonita, diría yo que casi ideal, donde se le está permitiendo todo el campo a la iniciativa privada, pero con el marco legal para darle la estabilidad a los usuarios. Esto lo voy a poner para que ustedes se rían, amigos, pero es como que alguna empresa, vamos a poner un ejemplo, como que Pollo Campero sacara su Campero Quetzal y pues tendría que tener ese soporte. Una de las cosas que tenemos que estar claros es de que existen muchas similitudes, pero muchas diferencias entre estos dos modelos. Como mencionábamos, uno es el Quetzal o dólar digital y el otro son las monedas estables. ¿Qué tal, César, si hablamos un poquito sobre las similitudes o lo que son las diferencias? Sobre eso. Principalmente el emisor. Empecemos por el emisor. ¿Quién emite los CBDC? Es un banco central. Ellos son los que dictan las reglas, ellos lo emiten, ellos lo controlan, ellos lo regulan, ellos le ponen al switch apagado o prendido, a esto sí, a esto no. Mientras que las stablecoins son entidades privadas, como ya lo hemos mencionado. Entonces, uno es la banca central y el otro es una empresa privada. Así es. Otra de las características es quién respalda estas monedas. Bueno, en el caso de lo que es el dólar digital o el caso del CBDC, lo que está dándole la garantía o el respaldo a la credibilidad de dicha moneda es la reserva del Banco Central, que es lo que utiliza la banca central en cualquier país, que es equivalente a lo que es la moneda que se ha generado a través de dicha banca. Versus el otro, que el stablecoin o las monedas estables, se basa específicamente en la reserva de activos que tiene la empresa. Acuérdense, esto es como una empresa con acciones, con accionistas, con patrimonio, y eso es lo que está generando la estabilidad. Pero eso depende también de que ahora auditados va a tener que ser transparentes en saber cuánto realmente tienen de respaldo cada una de estas monedas. Incluso tal vez con lo que hemos mencionado, estas dos pequeñas características, comparándolas, algo que quizás faltó incluir con esta ley Genius es que indica que Estados Unidos no va a tener un CBDC. No va a haber dólar digital. No va a haber un dólar digital, no hay. Porque es una forma de limitación de la libertad de un individuo de utilizar sus recursos para lo que él quiera hacerlo. Entonces, no me ataque a mí, yo soy el mensajero en el cual le estoy contando cuál fue la decisión que tomó Estados Unidos, que sí le puedo decir, comparto su punto de vista y yo creo que es algo bueno lo que hizo Estados Unidos. Antes de ir con características, ¿vos qué crees? Mira, yo creo que lo que tenemos que estar claro es que el ejemplo de China es un ejemplo de lo que no queremos que suceda. O por lo menos vos y yo no lo queremos. ¿Qué significa? Te voy a dar el dinero, pero puedo controlar en qué te lo gastas. Creo que no quiero que gastes en cierta característica o cierto producto, te lo puedo limitar. Puede ser que tenga tiempo de vida, o sea que el ahorro a largo plazo ya no existe. Pero todas estas cosas son las que nosotros tenemos que considerar de que solo en esta región lo puedes usar. Solo en esta región. ¿De esta región? No. Hablas mal del partido, te puedo limitar y te quito tu dinero de forma inmediata. Pero si ustedes se dan cuenta, hay muchísimas cosas que todavía hay que explorar de estos dos modelos. Pero lo que sepan, ya hay una ley en Estados Unidos, ya hay pruebas pilotos en China,
Pero vamos a seguir hablando de estas características después de unos mensajes importantes para ustedes. Si estás por salir de viaje, no olvides contratar tu seguro de viaje. Una enfermedad o un accidente inesperado puede afectar tus finanzas, pero con un buen respaldo puedes viajar con tranquilidad. Contrata el tuyo al WhatsApp +502 5995 4444 y viaja seguro, viaja tranquilo. ¿Deseas realizar una desintoxicación digital en donde vives y trabajas? Para esto necesitas rodearte con la naturaleza, pero de una forma sostenible. En By Botanic te acompañaremos en tus proyectos de jardines verticales, azoteas verdes, paisajismo y jardinización, pero de una forma que mejore el medio ambiente. Para conocer más de nuestros proyectos y cotizar el tuyo, búscanos en la página bybotanic.com. ¿Será que es bueno para nosotros tener un quetzal digital? ¿Será que el crear un CBDC o crear una moneda estable? ¿Qué es lo mejor para nuestra economía? Eso es lo que estamos platicando hoy en nuestro programa de Conciencia Económica, donde hablamos la diferencia entre una moneda que está respaldada por el gobierno central de un país versus una moneda estable que es generada por una empresa con soporte o aval del activo en alguna de las monedas que son generadas por el gobierno. Si ustedes están ahorita empezando a escuchar, se van a dar cuenta que hablamos de muchos términos, pero recuerden, la analogía es muy sencilla. Esto es como que estuvieran hablando del quetzal, como en el pasado una finca generaba sus propios billetes avalados por un quetzal. Estamos hablando de las características que si comparamos uno con otra. En las características que vimos en el primer segmento hablamos de quién es el que lo emite y quién es el que lo respalda. Pero César, ¿qué tal si hablamos ahora sobre cómo es el control y gobernanza de cada uno de estos dos tipos de moneda? Los CBDC, como hemos estado conversando, básicamente ellos tienen, como se conoce en inglés, un modelo top-down, es decir, el gobierno o la entidad, la Fed en el caso de Estados Unidos, Banca Central en el caso de Guatemala y así puede ser en cada uno de los países, son los que dicen esto se va a hacer así, hágase y cúmplase. Mientras que la CBDC es al revés, se le llama bottom-up, de abajo hacia arriba, donde principalmente el que rige es el mercado, con un control central mínimo, o como lo estamos viendo a través del Genius Act en Estados Unidos. ¿Y por qué hablamos de Estados Unidos? Porque están siendo los pioneros y los innovadores tecnológicos financieros en este tema, donde están diciendo, perfecto, jueguen, pero estas son las medidas del campo, este es el tamaño de la portería y no se pueden salir de acá, y una vez ustedes estén bajo este marco legal, háganse grandes. Así que lo que nos trae también es a pensar un poco de cómo sería la regulación. Bueno, una de las cosas que caracteriza lo que es la moneda fiat, que es la moneda que se está generando o regulando desde una banca central, es que es altamente regulada. Obviamente existen protocolos como temas de lavado de dinero, en contra del narcotráfico, etc. En el cambio de una stablecoin, como es generado por una entidad pública, no es tan restringida, más sin embargo con estas leyes ahora están delimitando las reglas del juego. Esto significa que van a tener un poco más de flexibilidad, pero sí no se pueden salir de los límites. Sí, llamemos en Estados Unidos, esto está desarrollándose, pero en cualquier otro país, al no haber una regulación o una legislación, pues obviamente están, ¿cómo le podríamos decir?, fuera de ese control o esa regulación. Que esto también vale la pena y quizás es lo más preocupante en mi caso al respecto de los CBDC o la moneda digital emitida por un banco central, es el tema de la privacidad. Cuando nosotros vamos a manejar únicamente dinero digital, ellos saben absolutamente todo de nosotros. Todo. No hay nada que usted no pueda escaparse de saber. Secreto bancario. Usa. Eso ya no existe. Todo. Sin embargo, en las stablecoins o las monedas estables, pues sí, usted puede tener o mantener su privacidad. Le voy a poner un ejemplo. Usted si utiliza su tarjeta de crédito para todo, ¿cree que los emisores de las tarjetas de crédito conocen sus patrones de gastos, a qué horas gasta, cuánto gasta, dónde gasta? Bueno, cada vez que te salís de esos patrones, te llaman a ver si no fue fraude. Exactamente. Entonces, pero eso todavía es iniciativa privada. Pero ¿qué tal si sería el gobierno el que tiene ese control con usted? Bueno, a mí por lo menos me gusta mi privacidad y yo prefiero poder utilizar los recursos de manera lícita y legal en la mejor forma que yo considere. Así que ese es en cuanto a la privacidad. Pero también hay un tema de innovación y adopción, Mario. Así es. Una de las cosas que estamos claros es que esta moneda, que es el quetzal digital o el dólar digital, el CBDC, está enfocado a buscar solo la eficiencia estatal. Habiendo dicho esto, no creamos que el dinero digital no lleva ya décadas de ser usado. El ejemplo de esto es cuando se creó el paquete de desarrollo económico en la pandemia, donde nosotros creamos que antes prendían la maquinita. ¿Te recuerdas ese concepto? Que prendían la máquina porque había una función física de generar un billete adicional.
Pero aquí lo que hizo fue que la Fed o el Banco Central de Estados Unidos, para poder inyectar 3.3 trillones de dólares, solo hizo una transferencia electrónica. Así que todo el dinero ya estaba en un modelo digital, pero está utilizándose los canales tradicionales. Con un CBDC lo que haría es tratar de buscar esa regulación, ese control y la adopción de pruebas piloto muy lentas, porque obviamente existe tanta regulación que les sería más difícil comparado contra lo que son las monedas estables, que tienen una alta eficiencia, porque el modelo descentralizado, el modelo que son empresas, van a buscar la innovación y la eficiencia y la productividad, porque así los genera mejor rentabilidad. Y finalmente en el tema de riesgos, pues bueno, hay riesgos inherentes en ambas. El primero, obviamente, en el caso de los CBDC o la moneda digital emitida por una banca central, es el control autoritario y totalitario. Ese es un riesgo enorme, el cual pues vale la pena considerarlo y que usted sepa que existe ese riesgo. Y en el caso de los stablecoins, pues cuando no hay las reglas claras, pues obviamente si no se hacen las cosas adecuadas, no se tienen los fondos uno a uno del dólar versus la criptomoneda emitida, pues va a haber un riesgo. Pero yo creo que eso, la regulación como lo está haciendo Estados Unidos, comienza a hacer o dar una pauta del camino. Pero ideal. fíjate, César, que ahorita mientras estamos hablando de este contenido, me acaba de caer una idea muy interesante, y es por qué no simplemente alguien inventa una tecnología nueva para poder mover dinero. Y aquí es donde las monedas estables tienen una función súper interesante. La función interesante es que ellos van a ver la aplicación y los usos de esa moneda, pero no se tienen que preocupar de la tecnología. Exacto. Porque yo pensaba, un riesgo sí, pero un riesgo es de que pues, si lo hacen en una red privada, se caiga la red, que lo hackeen, que se caiga el servidor. Pero toda esa tecnología ya la dan por hecho porque es blockchain. Y blockchain eso ya está descentralizado y se quitan ese dolor de cabeza. Ellos lo único que están haciendo es agarrando esa tecnología e implementando nuevas funcionalidades y dinero, en este caso, que es estable, para poder sacarle provecho y ya no tiene que preocuparse de la tecnología. De hecho, Mario, yo quisiera tal vez que invirtiéramos un poco de tiempo porque si usted se da cuenta, creo que de forma implícita se ha dado cuenta que tenemos una inclinación bastante fuerte hacia tener mejor una moneda estable que tener una moneda digital emitida por un banco central. No importa de qué nación estemos hablando. Pero ¿por qué no comentamos un poco por qué creemos que estas stablecoins tienen llamemos mejores rasgos o mejores características que un CBDC? Yo creo que una de las primeras características es la naturaleza de un gobierno, que la naturaleza de un gobierno es un modelo centralizado. El modelo de lo que es blockchain y la tecnología de criptomonedas es descentralizado. ¿Qué quiere decir esto? De que hay un punto único de file versus no existe uno porque está totalmente disperso en una red de computadoras. Esto lo que nos genera también es que aquí, como hay un solo punto, puedo controlarlo más fácilmente. Lo puedo regular, lo puedo limitar, versus el otro. Al ser descentralizado, tengo muchísimos puntos y es mucho más difícil hacer cualquier tipo de regulación. Es más, no pueden regular la tecnología, pero pueden regular lo que es el punto de acceso hacia dicha tecnología. Es correcto, así que podemos decir que la descentralización sin duda es una de las características interesantes al ser, como lo hemos comentado, empresa privada y que tenga un marco, porque no estamos diciendo que deban hacer lo que se les dé la gana. Es de hecho, las mismas empresas privadas añoraban este marco regulatorio. Claro, porque son reglas claras del juego. Es que el problema es cuando no existen reglas claras del juego, y eso fue la lucha que tuvieron con la Fed. Es que al no tener reglas claras, haces una autorregulación, pero más importante, de repente depende de la subjetividad de la persona que está a cargo. Puede ser que digan que sí estabas haciendo algo que según tú era bien, ahora lo haces mal. Entonces esas reglas son claves para poder saber en qué juego estás jugando. Otro factor que de alguna forma ya lo compartía Mario, del cual nos inclinamos mucho por esta tecnología de stablecoins, es la innovación y la eficiencia, que más que la iniciativa privada es la impulsada por la necesidad que tiene el mercado de este tipo de soluciones. De hecho, le voy a comentar brevemente, y sé que vamos a comentar un poquito de países que están viviendo esto, pero ¿sabe dónde se utilizan más estos stablecoins? ¿Dónde hay problemas políticos severos? Entiéndase Venezuela, entiéndase en buena parte, ahorita está comenzando a cambiar, pero Argentina, Turquía, donde la devaluación, donde la limitación a accesos de dinero, particularmente dólares, porque no puedo tener dólares físicos porque no hay o no me los dan, a través del internet yo puedo recibir un pago de cualquier lugar
en un stablecoin 1 a 1 por dólar, pagar con ese stablecoin a otra persona o retener de alguna forma mi poder adquisitivo de forma digital sin una intervención estatal. Así que si ustedes se están dando cuenta, pues creo que somos un poquito enfocados hacia lo que es un modelo de una moneda estable. Pero lo interesante, César, también es que esto también genera una inclusión financiera, porque empresas privadas van a ir más allá de lo que a veces coberturas tradicionales de la red bancaria, financiera y estatal existen. Entonces, al simplemente hecho de tener una señal de Internet, te da acceso a todos los servicios financieros a través de una moneda estable. Pero vamos a hablar un poco más en este siguiente segmento sobre cómo es que esta tecnología podría beneficiarnos a nosotros en Guatemala y quiénes son las personas que se podrían beneficiar, no solo por esta tecnología, sino en su implementación. Pero eso lo vamos a hablar después de estos cortes con mensajes que son para ustedes muy importantes. Si estás por salir de viaje, no olvides contratar tu seguro de viaje. Una enfermedad o un accidente inesperado puede afectar tus finanzas, pero con un buen respaldo puedes viajar con tranquilidad. Contrata el tuyo al WhatsApp +502 5995 4444 y viaja seguro, viaja tranquilo. ¿Deseas clarificar tu mensaje para que más clientes te compren? Utilizando la metodología StoryBrand, hemos acompañado a más de 25 empresas a incrementar su cierre de ventas, diseñar un embudo de ventas que genere más negocios y comunicarse de forma efectiva para no ser parte del ruido. Pide tu cita en la página gerentedelosueños.com para tu acompañamiento personalizado. Estamos platicando en Conciencia Económica sobre qué es más importante o qué afecta más o qué podría afectarnos más en el futuro, lo que es un quetzal digital controlado por las instituciones gubernamentales y lo que es la banca central, ya sea en Estados Unidos a través del dólar digital o aquí en Guatemala con el quetzal digital, o implementar tecnologías de monedas estables que están amarradas o pegadas a una moneda como lo que es el dólar y el quetzal. Estamos también platicando algunas características sobre qué es la diferencia entre uno y el otro, pero estábamos platicando antes del corte sobre cuáles son esas diferencias que existen entre una tecnología y la otra. ¿O por qué nos inclinamos por una o por qué más nos que la inclinamos otra? más que... Bueno, nosotros ya nos inclinamos más por un modelo. Usted puede sacar su propia conciencia económica. Nosotros le estamos dando nuestro punto de vista. Así es. Es más, nuestra idea aquí es que ustedes puedan tomar un criterio y crear conciencia económica para su beneficio. Hablábamos de que existen un modelo de centralización versus centralización. Hablamos de una innovación. Y ahora vamos a platicar también un poquito sobre la accesibilidad y competencia. De hecho, me gusta el tema de la competencia, porque al ser iniciativas privadas, no son únicas. Es decir, no estamos diciendo que va a irse solo a una, sino que van a haber múltiples desarrollos de distintas empresas que van a tratar de dar el mejor servicio, más rápido, más eficiente, con mayor seguridad. Y esto estamos hablando de que no va a ser solo una institución que lo ha hecho así porque así lo ha hecho y hay burocracia, hay corrupción, hay mil cosas, mientras que estamos dejando que compitan distintas empresas por dar el mejor servicio en la distribución de dinero pegado a una moneda fuerte, como en este caso puede ser el dólar, lo cual a su vez es emocionante. Pero quiero dejar un pequeño paréntesis, César, antes de seguir con lo que hemos preparado para ustedes, y es dejarles un mensaje que es muy importante. Tanto las CBDC como lo que son stablecoins o las monedas estables están amarradas o soportadas o enfocadas al valor de una moneda que sí es generada por una banca central. Por eso es que, aunque hablemos de las estables o de las CBDC, ambas son monedas que sí les aplica la inflación, comparado o separado de un Bitcoin, específicamente, que ese no está amarrado a un tema de gobierno ni al dinero específicamente, porque es libre oferta y demanda el que define el precio. Entonces, solo quería dejarles este mensaje puntual porque estamos hablando entre estos dos, pero estos dos siguen amarrados a la política monetaria de alguien en un país. Es decir, en este caso, por ejemplo, donde se está desarrollando es en dólares y tenés toda la razón. Estamos hablando de una emisión de dinero fiat que son dólares, pero por dos canales diferentes. Una donde el gobierno es el que controla y decide, y el otro donde son iniciativas privadas en las cuales pues, van a ser únicamente reguladas, o por lo menos lo que está sucediendo en Estados Unidos, reguladas su curso de acción. Como ya se ha dado cuenta, parecen lo mismo, pero son diametralmente diferentes. Así es. Y pues les diría de que vale la pena que hablemos un poco por qué es que algunos países valdría la pena que empezaran a considerar el modelo de monedas estables,
ya que creemos de que esas hiperinflaciones, ese modelo de acceso a productos financieros puede ser que se esté limitando. Así que, ¿qué tal si empezamos con unos comparativos de algunos obvios y algunos no tan obvios? De hecho, vamos a ir platicando brevemente sobre países, incluso personas, cómo es que están aprovechando esta tecnología para un beneficio, pero le voy a dar una estadística. Venezuela tiene una hiperinflación, oiga, de 65,000%. ¿Qué preferiría usted, tener un bolívar o tener un stablecoin de $1? Ojo, no es lo mismo que tener $1 depositado en una cuenta en la cual el banco puede decir se congela. Esto ya pasó en lo que antes era un país de extrema derecha como era Canadá, con el caso de una huelga que querían hacer los transportistas, sí. Y vino el gobierno y congeló todos los fondos. Sí. Es decir, ya hemos visto, esto no es cuestión solo de izquierda que podemos ver, por eso nosotros no estamos hablando de política, estamos hablando de economía, pero que también se ve también en países de derecha conservadores, en los cuales pues estamos viendo también que esto es un problema delicado si se le da. Yo creo que la entrega de un poder absoluto nunca es bueno a nada ni a nadie. Pero si te das cuenta, ¿cómo fue que funcionó el poder ingresar a fondos a todo este grupo de transportistas? Les enviaron donaciones a través de monedas Bitcoin, estables o de Bitcoin también. Bitcoin Entonces, ¿qué es la ventaja aquí? Si estás viviendo en un mundo donde está haciendo hiperinflación, donde cada vez miras que tu dinero pierde valor, tal vez sí vale la pena enfocarse en un tema y aclaremos, esa hiperinflación aplicaría para el dólar o el quetzal o en este caso el bolívar que menciona César, estando en modelo físico, digital o USBC o el CBDC, porque al final todos serían la misma moneda con la misma hiperinflación en diferentes tonalidades o diferentes plataformas. Por eso, de hecho, que hace que todas las stablecoins importantes están dolarizadas. Es decir, no es porque ¿de qué le sirve un stablecoin de bolívar si igual se va a depreciar un 65,000%? Realmente difícil. Y solo quería aclarar con el tema de lo que Mario mencionaba sobre los fondos que tuvieron estos transportistas para continuar. Yo me pasé a que les habían enviado Bitcoin. Ojo, hubo todavía un paso intermedio en el cual a través de estos crowdfunding, donde personas podían hacer donaciones para esa causa, que las hacían en este caso en dólares canadienses para el efecto, todas las personas que donaron y que había esa trazabilidad de transferencia, también les congelaron las cuentas. Es decir, no solo afectaron a los transportistas, sino como había trazabilidad. Por eso le digo, tener todo el poder absoluto es algo delicado y por eso aplaudo la iniciativa de Estados Unidos en el cual está permitiendo estas formas de poder gestionar los recursos financieros de la población. Y te voy a dar otro ejemplo, que ahora vamos a hablar de Argentina, que no llegó a los niveles tan altos como Venezuela, pero sí tuvo un nivel del 200% de inflación en el 2024. Pero déjame que te comente algo rapidito. Sí. Estaba viendo un partido de fútbol y pasó un anuncio de una cerveza de Argentina. Ajá. ¿Y sabes cuál era su promesa de venta? Nosotros te garantizamos el precio por 2 meses. Esa era su promesa de venta. ¿2 meses? Sí. Pero te das cuenta a qué nivel llegaba que los pobres argentinos, que era algo glorioso decirte que por 2 meses no te va a subir tu cerveza. Bueno, una de las características que hablamos con una persona argentina es de que no sabían cómo era su presupuesto, dejemos del mes, del día. Porque podría ser que le comprar el pan salía 20-30% de un día para otro. Pero una de las cosas por el cual creo que sí el implementar un modelo de monedas estables es tan importante para un modelo tipo Argentina, es que aunque quisieras comprar dólares, no podías, porque tenías la limitación de acceso hacia lo que era otra moneda extranjera dentro de tu país. Lo mismo pasó en Venezuela. Yo recuerdo muy bien que hace mucho tiempo estaba en Panamá en una actividad corporativa y una persona estaba sumamente molesta en haciendo checkout o haciendo salida de su hotel. Y lo que le estaba escuchando es que decía es que no he podido conseguir que me mande era venezolano y lo que pasa es que se tuvo que quedar un día más por negocios, pero el gobierno tenía limitaciones de cuánto podía sacar de dólares y no les mandaban, no autorizó el gobierno que le mandaran los dólares extras para pagar su noche extra en el hotel. Y lo que peor hubiera sido es que sí se los mandaran y no lo dejaran sacar. Que podría haber sucedido también. Un ejemplo también con esto, y yo creo que lo he comentado anteriormente, tuve la oportunidad de estar recientemente, pues no tan recientemente, pero estar por lo menos hace menos de un año en Turquía, y ellos tienen una inflación muy alta. De hecho, en el 2024 estaba alrededor del 70%, y en lo que iba del curso del 2025 llevaban un 60% de inflación. Lo curioso de Turquía, a diferencia de las que hemos estado mencionando, Mario, es que ellos tienen el mayor porcentaje, de acuerdo al PIB,
en stablecoins en su país, que es el 4.3 del Producto Interno Bruto. Ojo, Turquía es una de las principales potencias europeas asiáticas, que tal vez usted no lo ha oído, pero son potencia en armamento, en geografía, en un montón de cosas. Pero los ciudadanos están teniendo que recurrir a una forma para no perder el poder adquisitivo de compra a través de tener dólares, pero tenerlos a través de una moneda estable. Entonces, ¿qué otros países se pueden beneficiar de esto? Bueno, cualquier país que esté teniendo un modelo de hiperinflación, uno que tenga crisis financiera, donde de repente no tengas la certeza que vas a poder accesar tus fondos, o si tú quieres evitarte esa hiperinflación, no puedes conseguir otras divisas porque simplemente están restringidas. Entonces eso nos genera a muchos países, inclusive algunos de nuestros países, que podrían cambiar su modalidad económica con cualquier crisis local o internacional. De hecho, te digo brevemente, Mario, porque sé que ya estamos cerca de nuestra pausa. Solo América Latina tiene un incremento de utilización de monedas estables del 42.5% año con año. Y va a crecer más. Seguro. Y usted posiblemente nunca jamás había escuchado esta palabra. Y aún así es algo que está creciendo. Solo para que tengas una idea, se está moviendo. Es decir, que cambia de manos de una mano a otra cerca de 30 trillones trimestralmente. Y eso que tal vez usted nunca había escuchado este concepto. Una de las aplicaciones que estamos viendo muy reciente también, pero es interesantísimo, es todo el envío de remesas a través de este tipo de tecnologías, porque ahí se quita la volatilidad de lo que podría ser el tipo de cambio de una moneda como Bitcoin. Pero amigos, ustedes ya se dieron cuenta de que existen estas dos tecnologías, las dos amarradas a una moneda generada por la banca central, ya sea una versión del CBDC, que es un dólar digital generado por el gobierno y controlado por el gobierno, el tema de las monedas estables, que es emitida por un sector privado, pero con regulación, limitación y soporte o apegado a una moneda que también está siendo regulada por el gobierno. ¿Cuál creen que estas dos va a ser la que se va a crecer de mayor en transacciones? Aquí el mercado nos va a decir. Pero lo más importante, ¿cuál de estas tecnologías o cómo podemos sacarle provecho a la tecnología de monedas estables en Guatemala? Estas son tecnologías que ya están siendo reguladas en otros países. ¿Cómo hacemos esto? Una gran realidad para Guatemala y el desarrollo económico. César, te agradezco mucho por el día de hoy. Te dejo que te despidas. No, muy contento de poder estar junto con usted y esperamos que hoy haya aprendido algo nuevo y que haya aumentado su conciencia económica. Esperamos verlos en el próximo episodio. Ya saben, todos los viernes 10:45 aquí en TV Azteca Guate. Nos vemos en la próxima.